atienden al toque. Pero la verdad está que todo el Perú no tiene esa suerte. Hasta que haya un infarto, hasta que tú te des cuenta si tienes o tienes un infarto, hasta que te lleve la ambulancia, hasta que te atiendan, ya te quedaste chueco por toda tu vida. Por eso, el doctor Alejandro Calvo, ¿no?, nos va a hablar sobre el infarto, qué cosas nos predispone al infarto, cuáles son los síntomas, cómo podemos evitarlo. El doctor Alejandro Calvo está al servicio de todo el Perú. Alejandro, ¿cómo estás? ¿Cómo está, doctor Macé? Siempre es importante insistir en este tema porque todavía hay un poco de desconocimiento del hecho de que mientras uno acuda más pronto a la emergencia, mejor va a ser el pronóstico de recuperación de los pacientes con problemas cerebrovasculares. Por lo tanto, es importante todavía enfatizar este hecho, ¿no? Como usted ha comentado en su propia experiencia, usted tuvo los síntomas, pero usted fue muy rápido a que lo atiendan en la emergencia. Entonces, eso es fundamental. Lamentablemente todavía existe la tendencia de que estos síntomas sean un poco subestimados, no considerados importantes, sobre todo cuando no son muy manifiestos, o a veces sucede que el síntoma es transitorio. Uno tiene, por ejemplo, una dificultad para hablar, pero en 15 minutos desaparece. Entonces ya la persona no lo considera importante y espera, Espera más adelante acudir al médico o simplemente ya no acude para que lo evalúen. Y eso es un error craso porque ese puede ser el aviso de que en pocos días va a instalarse un infarto cerebral que ya le puede dejar una complicación neurológica importante, por eso es que lo más importante para comenzar es aprender a reconocer cuáles son los síntomas del infarto cerebral, que son muy variables en función de cuál es el área que está comprometida. Si se compromete el área visual, por ejemplo, va a haber la pérdida visual de una mitad del campo. Puede ser campo visual derecho, izquierdo, que se comprometa y por eso la persona no puede ver bien por un lado. Si está manejando, no va a poder ver los carros que se acercan por uno de los lados, por ejemplo el derecho, o la persona que se le acerca por el lado derecho a hablarle. Si se compromete el área que tiene que ver con la coordinación, el paciente no va a poder caminar bien, va a tener que abrir mucho las piernas para poder caminar, o no va a poder llevarse una cuchara con contenido a la boca porque no va a poder acertar, en su boca, se va a ir hacia otro lado. Y así, si se afecta el área motora, va a perder la fuerza, la mitad del cuerpo, ya sea izquierda o ya sea derecha, Y otro problema importante es el del lenguaje. Las personas a veces no pueden articular bien el habla, o puede suceder de que pierda la capacidad del lenguaje. Es como que la persona se olvida de hablar. Uno le habla, la persona escucha los sonidos, pero es como si le hablaran en otro idioma. No entiende lo que le dicen. De la misma forma, no puede expresarse en el lenguaje, eso se llama afasia, Entonces, hay muchas formas de manifestarse de los infartos cerebrales, pero hay algo que sí es común a todos ellos, y es de que la presentación, el inicio, es brusco, o sea, de un momento a otro. La persona está bien, sin ninguna sintomatología, y prácticamente de un momento a otro se instala el síntoma, sea cual fuese. Entonces, es un inicio brusco. Otra forma de presentarse, que también es rápida, es cuando el paciente se va a dormir con normalidad, sin síntomas, y a la mañana siguiente ya despierta con que no puede hablar, o con que tiene debilidad de la mitad del cuerpo, o con que no puede caminar, o la boca se ha torcido un poco, pero es un inicio así abrupto. Entonces lo que se recomienda en estos casos es que la persona, ni bien tiene el síntoma, tiene que inmediatamente ir a un centro de salud, a una emergencia, ya sea un hospital, ya sea una clínica, pero tiene que acudir inmediatamente, porque hay una relación estadística que es bastante clara, en la que se expresa que mientras más pronto uno acuda por atención médica, el pronóstico de recuperación es mejor, Incluso si se confirma en la emergencia que hay un infarto cerebral a través de una tomografía, que es una de las primeras cosas que uno le hace al paciente en la emergencia, si se confirma ese hecho, hay un periodo de ventana de 4 horas y media en que si el paciente llegó en ese tiempo, uno le puede dar un tratamiento para intentar disolver ese coágulo que está en el cerebro y poder evitar que se infarte, En esa etapa de ventana, importantísimo esa etapa que nosotros médicos decimos de ventana. ¿Qué quiere decir? Que
Si a ti te da un infarto y llegas a las 5 horas, lo más probable es que ya fuiste. Que tu evolución post-infarto va a ser bastante engorrosa. Pero, mírenme a mí, ¿okay? Qué mejor ejemplo que su amigo el doctor Macé. Me dio el infarto, claro, yo tengo la ventaja que soy médico y al toque me di cuenta de lo que me estaba pasando, ¿no? E incluso cuando yo llegué a la clínica TESA, ya le dije al neurólogo, ¿no? Tengo un infarto a nivel de la Silviana, ¿no? Ya yo decía, porque obviamente los médicos sabemos cómo funciona el cuerpo. Entonces yo le avisé, al toque me hicieron la tomografía, y al toque me pasaron a cuidados intensivos, y aquí me tienen hablando como loro, ¿no? Gracias a eso. Por eso, usted, ante esta sintomatología, si tú tienes un familiar, o si tú sientes un día, abres tus ojitos al mundo, y ves que no tienes fuerza, o ves que la cara está un poco chuequita, o tienes problemas para agarrar las cosas, se te caen las cosas, no pierdas tiempo. Anda de frente, ¿no?, al hospital para que te evalúen. O si de un momento a otro también sientes de que hay una deficiencia neurológica, ¿no?, anda rápidamente, porque si tú te da el infarto y pasa más de 4 horas y media, lo más probable que los médicos, aunque te quieran ayudar, ya no te pueden ayudar, porque ya el trombo se organizó, ya no lo sacan ni con sacacorcho, y ya esa zona de tu cerebro queda sin sangre y te vas a quedar chuequito por mucho tiempo. Así que, ojo al piojo, hay que responder con prisa. ¿Qué más, mi querido Alejandro? Sí, y bueno, y fuera del mismo periodo de ventana, a pesar que ya hayan pasado más de 4 horas y media, igual es importante ir pronto, sí, porque hay otras medidas que uno tome en la parte cardiocirculatoria, la presión, algunos medicamentos que uno le da, que hacen que el pronóstico siga siendo mejor, a pesar de que esté fuera del periodo en el cual a uno le dan este tratamiento que se llama trombolisis, ¿no? Entonces, es otra cosa que es muy importante, es de que acá siempre estamos hablando de temas de prevención, ¿no? O sea, lo usual es que el infarto cerebral se produce porque una arteria se obstruye. Pareció una cañería por donde pasa agua, en el caso de la arteria pasa la sangre, y a través de los años y los años se va acumulando depósitos grasos, aterosclerosis, hasta que llegue el momento donde esa arteria se tapa, ¿no? Entonces, lo habitual es que el daño, si bien el infarto cerebral se manifiesta en un momento dado, ese daño en la arteria no se ha presentado ahí, viene de mucho atrás. Entonces es muy importante ir constantemente al médico, hacer sus chequeos, ver que no tenga hipertensión 1, hacerse sus exámenes como los que ustedes hacen en las campañas, ¿no? Ver colesterol, triglicéridos, glucosa, la función renal, ¿no? Hay que estar seguros de que no hay ningún factor de riesgo que uno tiene que corregir, porque Ahora, esos son los factores de riesgo que generan el infarto cerebral. Alejandro, rápido, tú eres un neurólogo, tienes la suerte, lo cual te ha costado tu esfuerzo, de que trabajas en uno de los hospitales más avanzados de todo el país, que es el Empleado, el hospital Eduardo Revalletti Martins, ¿no? Cuando llega un paciente y le tienes que hacer ahí una trombolisis, ¿no?, se la haces. Pero, ¿qué pasa si ese paciente llega, por ejemplo, a una posta que no tiene, o a un hospital, ¿no?, de que no tiene esa tecnología? Tú como neurólogo, ya que este paciente lo escuchan muchos internos, muchos serumistas, ¿no?, me escriben siempre, ¿tú qué consejo le puedes dar ya médicamente en esos casos? ¿Qué puedes hacer? Claro, de hecho que la trombolisis no es el único procedimiento. Es el más adecuado en personas en las cuales está bien indicado, pero hay otras cosas que pueden hacerse en un paciente con infarto cerebral, así en la fase aguda, en las primeras horas, ¿no?, que tienen que ver mucho con la estabilidad hemodinámica del paciente. Si está presente una arritmia, hay que controlar eso. Si la glucosa está volando, es muy importante mantener la glucosa en niveles normales, porque también está demostrado que niveles muy altos de glucosa empeoran el pronóstico a largo plazo de la lesión del infarto cerebral, ¿no? También es importante evitar que el paciente entre en un estado de hipotensión arterial. Cuando la presión está muy baja, el área infartada puede incrementarse. Entonces, hay otras medidas. Lo que sí es muy importante tener a la mano es la tomografía, porque usted sabe que el otro gran problema cerebrovascular es la hemorragia intracerebral.
que desde el punto de vista fisiopatológico es más bien lo contrario al infarto, porque en la hemorragia no es que una arteria se tapa, es más bien que una arteria se rompe y sale la sangre, invade el cerebro y en esa invasión lo lesiona. Y el tratamiento farmacológico puede ser contrario en uno u otro. Entonces, lo ideal es tener una tomografía para poder discernir si el paciente tiene un infarto cerebral o una hemorragia. Ahora, en los lugares muy alejados, ¿no?, donde también se presentan estos problemas, la idea es estabilizar al paciente, ¿no?, desde el punto de vista hemodinámico, desde el punto de vista de la glucosa, y bueno, y comenzar a hacer las coordinaciones para trasladarlo a un centro donde tenga tomografía, ¿no? Rápidamente, ¿cómo es la trombolisis? A mí me interesa que el Perú sepa cosas importantes. ¿Qué cosa es la trombolisis? ¿Cómo se hace? ¿Qué productos se emplean? Bueno, el trombolisis es un procedimiento que se realiza en un hospital donde tiene que tener un monitoreo el paciente, en el cual por vía endovenosa a una infusión de un tiempo ya establecido, se inyecta un medicamento, un trombolítico, ¿no?, y que tiene por idea lisar, destruir, disolver el coágulo que está tapando la arteria cerebral. En realidad, la infusión en sí no es muy complicado hacerlo. Lo complicado o lo difícil es discernir qué paciente es candidato a recibir la trombolisis, ¿no? Porque, si es por infarto o si es por hemorragia. Claro, pero no todos los infartos tienen tampoco esta indicación. Algunos infartos cerebrales, aunque estén en el periodo de ventana, por diferentes causas, por ejemplo, uno evalúa al paciente y sospecha que el infarto es muy grande. Si el infarto es muy grande y uno le da el trombolítico, existe el riesgo que es infarto sangre. Entonces, es una contraindicación. Algunos temas de edad, algunos temas de si el paciente está tomando algún anticoagulante, por ejemplo. Si el paciente toma algún anticoagulante, hay algunas cosas que uno tiene que ver para estar seguros que no hay una contraindicación de la trombolisis. Entonces, más complicado es definir si el paciente es candidato o no, que en realidad darle la infusión, que es como una infusión cualquiera. Ok, ¿dónde pueden encontrar al doctor Alejandro Calvo? Bueno, yo estoy en la clínica Oprese todos los días martes a las 12 del mediodía, y también pueden visitar mi página web, que es como mi nombre, alejandrocalvoneurólogo.com, donde tengo mucha información neurológica para dirigir a los pacientes, y también podrían llamarme al 9486-49230. Ok, bien, no se olviden ya para despedirme que este día sábado tenemos una gran campaña en la clínica Higuereta.